Le quitaron la placa, le entregaron una caja de cartón y le dijeron que había terminado. Después de 20 años salvando vidas, la enfermera Melene Jenkins se sentía frustrada por haber incumplido el protocolo. Abatida, humillada y caminando bajo la lluvia torrencial de regreso a casa, Melene pensó que su vida había terminado. Se equivocaba. 2 helicópteros Black Hawk de grado militar no solo estaban aterrizando en el centro de la ciudad, estaban aterrizando por ella. El viento de los rotores casi la derriba, pero las palabras gritadas por el soldado de operaciones especiales lo cambiaron todo. No queremos al médico, queremos a la enfermera. Esta es la historia de cómo una mujer pasó de estar desempleada a convertirse en una heroína nacional en menos de una hora. Las luces fluorescentes de la Oficina de Recursos Humanos del St. Jude's Memorial Hospital, en el centro de Chicago, zumbaban con un ruido que provocaba dolor de cabeza y que parecía diseñado específicamente para quebrantar el espíritu humano. Melene Jenkins se sentó en el borde de una silla tapizada en tela gris que olía débilmente a café rancio y miedo. Mantuvo las manos cruzadas en su regazo para ocultar que le temblaban. Eran manos capaces de insertar una vía intravenosa en una vena colapsada en una ambulancia en movimiento. Manos que habían sostenido los corazones de víctimas de traumatismos. Manos que habían tranquilizado a padres nerviosos en la sala de partos. Pero en ese momento, frente a la sonrisa burlona del Dr. Marcus Sterling y la fría mirada burocrática de la directora de Recursos Humanos, Linda Holloway, esas manos se sentían inútiles. Insubordinación, dijo Linda, golpeando con una uña bien cuidada la carpeta de Manila que tenía delante. No miró a Melene, miró el papel como si fuera la persona a la que estaba despidiendo. Falta grave, violación de los protocolos jerárquicos del hospital. La lista es extensa, señora Jenkins. Melene respiró hondo, el aire sabía a antiséptico reciclado. Salvé al paciente, Linda. El niño Leo está vivo. Si no le hubiera administrado la epinefrina cuando lo hice, mientras el Dr. Sterling seguía debatiendo la autorización del seguro, ese niño estaría en la morgue. El Dr. Sterling se movió en su silla. Era un hombre que llevaba su estetoscopio como una joya más que como una herramienta. Era el jefe de cirugía, un hombre cuyo apellido estaba estampado en la nueva ala de oncología y cuyo ego ocupaba más espacio en la sala que los muebles. Usted socavó mi autoridad en una situación traumática crítica, dijo Sterling, con voz suave, casi untuosa. Eres enfermera, Melene, una enfermera muy bien pagada, quizás sobrecualificada, pero una enfermera al fin y al cabo. Tú no tomas decisiones, tú ejecutas órdenes. Cuando me empujaste para acceder al carro de paradas, creaste un ambiente de trabajo hostil. Yo creé un latido. Melene estalló, perdiendo la compostura. Se le estaba cerrando la garganta. Estaba en anafilaxia. Tú estabas al teléfono con el departamento legal. Ya es suficiente, Linda intervino, levantando por fin la vista. Sus ojos carecían de empatía. La decisión está tomada. Melene, el Dr. Sterling, ha solicitado formalmente tu despido con efecto inmediato. Estamos revocando tu acceso al sistema EMR en este mismo momento. Seguridad te espera fuera para acompañarte a tu taquilla. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Melene miró a Sterling. Él le dedicó una pequeña sonrisa triunfante. La sonrisa de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida y que no estaba dispuesto a empezar a tolerarlo de una enfermera de traumatología de 45 años, con una hipoteca y problemas de espalda. Estás cometiendo un error, susurró Melene. No era una amenaza, era un diagnóstico. El único error, dijo Sterling, levantándose y abrochándose la impecable bata blanca, fue pensar que eras indispensable. El camino hasta su taquilla fue una nebulosa. Se sentía como un cortejo fúnebre por su propia vida. Había empezado en St. Jude's cuando tenía 25 años, recién salida de la escuela de enfermería, llena de idealismo. Había sobrevivido a la pandemia, a los recortes presupuestarios, a las huelgas y a las interminables noches de falta de personal. Sabía el nombre de todos los conserjes, de todos los trabajadores de la cafetería y el color favorito del guardia de seguridad, el anciano señor Henderson, que en ese momento la miraba con ojos tristes y confusos mientras esperaba para acompañarla fuera. Lo siento, Melene, murmuró el señor Henderson, mientras ella vaciaba el contenido de su taquilla en una pequeña caja de cartón. Un estetoscopio, una foto enmarcada de su difunto marido,
Mark, un bote medio vacío de ibuprofeno y una taza de cerámica con la inscripción «Las enfermeras mandan». Era patético. 2 décadas de servicio reducidas a una caja que ni siquiera llenaba el asiento del copiloto de su coche. «No es culpa tuya, Fast Eddie», dijo, utilizando su apodo, tratando de mostrarse valiente. Pero su voz temblaba mientras atravesaba la sala de traumatología por última vez. El silencio era ensordecedor. Las otras enfermeras, Jessica Maria David, no la miraban a los ojos. Sabían lo que estaba pasando. Sabían que si decían algo, si la defendían, Sterling iría a por ellas a continuación. El hospital ya no era un lugar de curación, era un reino, y el tirano estaba en el trono. Llegó a las puertas automáticas de cristal de la entrada del servicio de urgencias. La ráfaga de aire frío de octubre le golpeó la cara, irritándole los ojos. Estaba lloviendo, por supuesto, estaba lloviendo. Una llovizna gris y miserable que empapaba la ciudad de tristeza. El señor Henderson se detuvo en el umbral. «Cuídate, Meline. Tú también, Eddie. Cuida tu presión arterial». Las puertas se cerraron detrás de ella con un último silbido. Meline Jenkins se quedó parada en la acera, con la lluvia pegándole el cabello a la frente. Apretó la caja de cartón contra su pecho para mantener seca la foto de Mark. No tenía su auto. Estaba en el taller por un problema en la transmisión que no podía permitirse arreglar en ese momento. Tenía que caminar 6 manzanas hasta la estación de tren. Dio el primer paso y sus zapatillas chapotearon en el pavimento mojado. Estaba desempleada, estaba sola, y por primera vez en su vida no tenía ningún sitio al que ir. La ciudad de Chicago se movía a su alrededor, indiferente a su tragedia. Los taxis salpicaban agua sucia en la acera. Los hombres de negocios con paraguas pasaban apresurados, mirando sus relojes. Meline caminaba lentamente, con el peso de la caja en sus brazos, cada vez más pesada a cada paso. Su mente era un caótico bucle de la reunión. Insubordinación, ambiente de trabajo hostil. Repitió mentalmente el momento con el niño Leo. Tenía 8 años. Había entrado jadeando, agarrándose la garganta, con el rostro adquiriendo un aterrador tono azulado. Una reacción grave a una picadura de abeja. Su madre gritaba. Eldor Sterling había dudado, preocupado por una afección cardíaca preexistente, anotada en el expediente, y había perdido unos segundos preciosos debatiendo la dosis y la responsabilidad. Meline vio cómo la luz se apagaba en los ojos del niño. No pensó, actuó. Le inyectó la epinefrina. El niño jadeó y el aire volvió a entrar en sus pulmones como por arte de magia. Lo había salvado, y le había costado todo. Quizás debería haber dejado que él se encargara, murmuró al pavimento mojado. Quizás solo soy una enfermera vieja y terca que no sabe cuál es su lugar. Estaba a 3 manzanas del hospital, cruzando un puente sobre el río Chicago, cuando la atmósfera cambió. Al principio no fue un cambio visual, fue una vibración. Los charcos de la acera comenzaron a ondularse. Los cristales de los escaparates a su izquierda empezaron a vibrar. Un zumbido grave, profundo y gutural, comenzó a elevarse por encima del ruido del tráfico de la ciudad. Sonaba como un trueno, pero era rítmico. Thwop swap, Meline se detuvo. Levantó la vista. Las nubes bajas y grises parecían desgarrarse. Los transeúntes también se detuvieron. La gente sacó sus teléfonos. Los coches redujeron la velocidad. El ruido se volvió ensordecedor. Una presión física le oprimía el pecho. Entonces los vio. 2 helicópteros UH-60 Blackhawk, pintados en negro mate, atravesaron la capa de nubes y se inclinaron bruscamente sobre el río. No eran helicópteros de tráfico ni de noticias, eran militares. Volaban agresivamente bajo, rozando apenas las cimas de los rascacielos. La corriente descendente golpeó la calle al instante, haciendo rodar los cubos de basura y rompiendo los paraguas. Meline se protegió los ojos del viento y la lluvia. ¡Qué demonios! Los helicópteros no se dirigieron al helipuerto del hospital, que estaba a varias manzanas detrás de ella. Tampoco se dirigieron al aeropuerto. Redujeron la velocidad y se quedaron suspendidos en el aire justo encima de la intersección de Waca Drive y State Street, justo donde estaba Meline. El pánico se apoderó de la calle. La gente gritaba y se dispersaba, pensando que se trataba de un ataque terrorista o un aterrizaje forzoso. Los coches frenaban en seco, provocando un choque múltiple con chirridos de neumáticos. Pero Meline no corrió.
Años de experiencia como enfermera de traumatología la habían entrenado para quedarse quieta y evaluar la situación, no para huir. Observó cómo el helicóptero principal descendía con una precisión aterradora. No iba a aterrizar en una pista, iba a aterrizar justo en medio de la intersección. El piloto era hábil, increíblemente hábil. Los patines del Black Hawk tocaron el asfalto sin apenas sacudidas. Los rotores cortaban el aire a pocos metros por encima de los semáforos. El segundo helicóptero se cernía sobre ellos, proporcionando cobertura. Se veía claramente a un francotirador en la puerta lateral. La puerta lateral del helicóptero aterrizado se abrió antes incluso de que se estabilizara. 3 hombres saltaron al exterior. Vestían equipo táctico, pero no eran policías SWAT. Se trataba de militares de alto rango. Sin insignias, solo vestían de verde oscuro y negro, con auriculares y rifles de asalto atados al pecho. Pero el hombre que iba al frente no llevaba un arma, llevaba una tableta. Escaneó a la multitud aterrorizada, ignorando los coches que tocaban el claxon y los peatones que gritaban. Parecía frenético. Giró sobre sí mismo, fijando la mirada en las personas, descartándolas y pasando de una a otra. Entonces la vio. Vio a la mujer con la bata azul empapada, agarrando una caja de cartón mojada. El soldado la señaló directamente. No se limitó a señalarla. Empezó a correr hacia ella, esquivando un taxi parado. Melin dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué he hecho? ¿Tiene que ver con el hospital? ¿Sterling llamó a la policía? No, la policía no tiene helicópteros Black Hawk. El soldado llegó hasta ella en segundos. Era alto, imponente, con la lluvia goteando de su casco táctico. Miró su bata, luego su rostro, luego la tarjeta de identificación que aún llevaba enganchada al bolsillo, la que Linda no le había quitado físicamente, solo desactivado. Madeline Jenkins. El soldado gritó por encima del ruido de los rotores. Melina sintió, incapaz de hablar. Apretó la caja con más fuerza, como si pudiera protegerla. El soldado se tocó el auricular. Activo localizado. Repito, activo localizado. Estamos en el punto de extracción. Volvió a mirar a Melin. Señora, tiene que venir con nosotros ahora mismo. Me acaban de despedir. Melin balbuceó la absurdidad de la frase que le sabía a ceniza en la boca. Ya no trabajo en el hospital. Si necesitan un médico, el doctor Sterling está... No queremos un médico, gritó el soldado, agarrándola del brazo con un apretón firme pero desesperado. Y desde luego que no queremos a Sterling. Intel dice que usted es la jefa de traumatología del turno. Es la especialista en traumatología torácica pediátrica, ¿verdad? Sí, pero señora, la nieta del presidente se está muriendo en un lugar seguro a 20 metros de aquí. Tiene las vías respiratorias aplastadas. El equipo médico del servicio secreto no puede estabilizarla. Han pedido a la mejor enfermera torácica del Medio Oeste. 3 cirujanos diferentes la han nombrado. Melina abrió mucho los ojos. Los presidentes. Tenemos 4 minutos para subirla al helicóptero antes de que se asfixie, dijo el soldado, tirando de ella hacia el helicóptero. Deja la caja, Melin. Nos vamos. Es la foto de mi marido, gritó ella resistiéndose. El soldado no dudó. Le arrebató la caja, la metió bajo el brazo como si fuera un balón de fútbol y la levantó del suelo con el otro brazo. Entonces, la caja también viene. Vamos, vamos, vamos. Prácticamente la lanzó a la parte trasera del Black Hawk. Melin se arrastró por el suelo metálico, con su bata mojada resbalando sobre la placa diamantada. El soldado saltó tras ella y cerró la puerta de un golpe. ¡Despega! ¡Acelera!, gritó por los auriculares. La sensación de gravedad cero que le revolvió el estómago golpeó a Melin cuando el helicóptero se elevó, alejándose rápidamente de los edificios. A través de la lluvia, vio el hospital a lo lejos, un bloque gris donde su carrera había terminado hacía 10 minutos. El soldado la sujetó con el cinturón y le entregó unos auriculares. Póngase esto. Temblaba mientras se colocaba los auriculares en las orejas. El ruido se atenuó hasta convertirse en un zumbido. Me llamo Capitán Miller, dijo el soldado con voz ahora cristalina. Pido disculpas por el método de extracción, pero nos encontramos en una situación crítica. Nos dijeron que estabas en St. Jude's. Aterrizamos en el tejado, pero el administrador dijo que te habían dejado marchar. Intentó enviar al jefe de cirugía en tu lugar. Melin sintió una oleada de ira fría. Sterling. Sí, ese es el tipo, dijo Miller,
limpiándose la lluvia de la visera. Intentó subir al helicóptero. Dijo que era la autoridad médica superior. ¿Qué pasó?, preguntó Meline. Miller esbozó una sonrisa sombría. Le dije que mis órdenes eran para Jenkins. Se negó a retroceder. Mi francotirador le apuntó con el láser en el pecho y le dijo que se sentara. Se sentó. Meline lo miró fijamente. Se imaginó a Marcus Sterling, el dios de St. Jude's, acobardado en el helipuerto mojado mientras un francotirador militar le decía que no era bienvenido. Una extraña risa histérica brotó de su garganta. ¿A dónde vamos?, preguntó, mirando la gris extensión del lago Michigan que se precipitaba bajo ellos. A la base de la reserva de la Fuerza Aérea, dijo Miller. El Air Force One está en la pista, pero la enfermería está instalada en el hangar. Es un desastre, Meline. Hemos tenido un derrumbe estructural en un evento benéfico. La chica está mal. Tienen el equipo, pero no tienen personal. El médico de vuelo está desbordado. Meline se miró las manos. Seguían temblando, pero ahora de otra manera. No era por miedo al desempleo. Era la adrenalina del trabajo. Estaba en la zona. Dime sus constantes vitales, dijo Meline, endureciendo la voz. ¿Cuáles son sus constantes? ¿Está intubada? Miller la miró impresionado. Tocó su tableta. La saturación de oxígeno es del 82% y está bajando. La tráquea está desviada. No pueden introducir el tubo. Hay una inflamación significativa. Necesitan una cricotirotomía, dijo Meline al instante. Pero si es pediátrica, es difícil encontrar los puntos de referencia. Si fallan, le darán en la yugular. Exacto, dijo Miller. Por eso hemos venido a buscarte. Meline miró por la ventana. Hace 10 minutos, caminaba bajo la lluvia, preguntándose cómo pagaría la factura de la luz. Ahora volaba en un helicóptero militar para salvar a una niña relacionada con la más alta autoridad del país. Capitán, dijo. Sí, señora. Espero que haya volado rápido. Supersónico, señora. El Black Hawk no aterrizó, sino que cayó del cielo. El piloto accionó los rotores en el último segundo posible para amortiguar el impacto sobre el asfalto mojado de la base de la Reserva Aérea de O'Hare. Las puertas laterales se abrieron antes de que las ruedas tocaran el suelo. El estómago de Meline seguía en algún lugar sobre el río Chicago, pero su mente se había concentrado en una fría y dura determinación. Era el estado de trauma, un espacio psicológico en el que no existían las emociones, los pagos del alquiler, ni los insultos de los médicos arrogantes. Solo existían el paciente, el problema y la solución. ¡Vamos, vamos, vamos!, gritó la capitana Miller mientras le desabrochaba el arnés. Meline saltó a la pista, con las zapatillas chapoteando en un charco de combustible y lluvia. El ruido era apocalíptico. Aparte de los 2 Black Hawks, había 3 enormes aviones de transporte C-130 y asomándose en la distancia como un castillo blanco, la silueta distintiva y abombada del Air Force One. Pero no se dirigían al avión. Corrían hacia un enorme hangar a 50 metros de distancia. Las puertas del hangar estaban abiertas, derramando una brillante luz artificial en la sombría tarde. Un perímetro de todoterrenos blindados formaba un muro de acero alrededor de la entrada, con luces azules y rojas parpadeando. «Quédate cerca de mí», gritó Miller, agarrándola del codo para guiarla a través del laberinto de vehículos. «No te detengas por nadie». Cuando se acercaron a la entrada del hangar, un muro de hombres vestidos con trajes negros, del servicio secreto, les bloqueó el paso. Parecían estatuas talladas en paranoia y granito. Uno de ellos, un hombre con el pelo rapado y un auricular que parecía estar conectado directamente a su cerebro, dio un paso adelante con la mano levantada. «¡Alto!», gritó el agente por encima del viento. «¿Quién es esta?». «El manifiesto indica que es el Dr. Sterling». «Sterling está comprometido», gritó Miller sin reducir la velocidad. «Este es el activo principal. Retírese, agente Reynolds». «No puedo permitir que un civil sin autorización se acerque al paquete, Miller. Tenemos una situación de código rojo». Meline se detuvo. Miró a Reynolds. No veía a un agente federal. Veía un obstáculo entre ella y un niño moribundo. Salió de detrás de Miller, con la bata empapada pegada al cuerpo. Con el pelo revuelto y desastroso, sostenía la caja de cartón empapada como si fuera un escudo. La agente Meline dijo, con una voz sorprendentemente alta, que se imponía por encima del ruido. «El capitán Miller me dijo que la paciente tiene las vías respiratorias aplastadas y que la saturación de oxígeno está por debajo de 80. Eso fue hace 5 minutos. Si sigue bajando, probablemente ahora esté por debajo de 60.
Eso significa que la lesión cerebral hipóxica está empezando ahora mismo. Puede comprobar mi ojo, puede dejarme entrar y salvarle el cerebro, pero tiene unos 30 segundos para decidir antes de que la ahijada del presidente se convierta en un vegetal. Reynolds la miró fijamente. Miró la placa que llevaba en el pecho, la que técnicamente ya no funcionaba. Miró el fuego en sus ojos, se hizo a un lado. Que entre. Irrumpieron en el hangar. Era una escena caótica. Se había instalado un hospital de campaña móvil en el centro del vasto suelo de hormigón. Unas brillantes luces halógenas sobre soportes rodeaban una camilla. Los monitores emitían pitidos frenéticos al ritmo rápido y agudo de un corazón en apuros. Alrededor de la camilla, 3 personas con uniformes médicos militares trabajaban frenéticamente. El suelo estaba cubierto de jirones empapados de sangre. No puedo ver bien. Uno de ellos, un hombre con el pelo canoso y sudor chorreando por la frente, gritó. Sostenía un lingoscopio, tratando de abrir la boca de la paciente para insertarle un tubo de respiración. Hay demasiada succión de sangre. Necesito más succión. La succión está al máximo. «Coronel», gritó una enfermera. «La saturación es de 68. Está desacelerando. La frecuencia cardíaca está bajando». Melin dejó caer su caja sobre un cajón de suministros y corrió hacia la cama. La paciente era una niña de no más de 8 años. Estaba pálida, con los labios de un aterrador tono violáceo. Tenía el cuello hinchado, magullado, de un color púrpura intenso, signo de un traumatismo grave en la tráquea. No se movía. Melin no pidió permiso. No se presentó. Se acercó a la cabecera de la cama, justo al lado del coronel, que no conseguía intubarla. «Pare», dijo Melin. No era una sugerencia. El coronel, el doctor Iris Vance, jefe de cirujanos de vuelo de la unidad de la Fuerza Aérea, levantó la cabeza de golpe. «¿Quién demonios es usted? Soy la persona que te va a decir que estás hurgando en una laringe destrozada», dijo Melin con la mirada fija en el cuello de la niña. «Si sigues intentando intubarla por vía oral, vas a desgarrar el tejido restante y ella nunca volverá a respirar. Mira el enfisema subcutáneo». Señaló la hinchazón alrededor de la clavícula de la niña. El aire se está filtrando en los tejidos. Su tráquea está seccionada. Vance dudó. Era un buen médico, un cirujano de campo de batalla. Pero esto no era un soldado con una herida de bala. Era una niña frágil con una lesión por aplastamiento. Y la presión de todo el gobierno de los Estados Unidos le estaba agobiando. Temblaba. «Necesitamos una vía aérea quirúrgica», dijo Vance con voz temblorosa. «Pero no encuentro los puntos de referencia. La hinchazón es demasiado grave. Si corto y fallo, tocarás la carótida o la yugular», terminó Melin por él, «y se desangrará en 10 segundos». «No puedo hacerlo», susurró Vance, con terror en los ojos. «No veo nada». Melin miró a la niña, miró el monitor. «Frecuencia cardíaca 45, oxígeno 60». Se quitó la chaqueta mojada, dejando al descubierto su bata azul. Se puso un par de guantes estériles de la caja abierta que había en la bandeja. «Dame el bisturí», dijo Melin. Vance la miró fijamente. «Eres enfermera». «Soy enfermera de traumatología y he pasado 10 años en la sala de urgencias más concurrida de Chicago», dijo Melin, extendiendo la mano. «He hecho 3 de estas operaciones en el aparcamiento. Dame el bisturí». Vance miró el monitor. El tono plano estaba a segundos de aparecer. Le puso el bisturí en la mano. El hangar se quedó en silencio. Incluso los agentes del servicio secreto que estaban en el perímetro parecían contener la respiración. El único sonido era el zumbido del monitor, que pitaba cada vez más lento. Bip, bip, bip. Melin cerró los ojos por un segundo. Visualizó la anatomía debajo de la hinchazón. Imaginó el cartílago tiroideo, el anillo cricoides y la pequeña membrana entre ellos. Estaba allí. Tenía que estar allí. Abrió los ojos, extendió la mano izquierda y palpó con los dedos el cuello hinchado y magullado de la chica. Parecía un globo de agua. Los puntos de referencia habían desaparecido. «Vamos», susurró. «Háblame». Presionó con más fuerza, ignorando el líquido que se desplazaba bajo la piel. Notó una pequeña protuberancia, una dureza en medio del traumatismo blando. «El cricoides». «Lo tengo», dijo en voz baja. No dudó. Con la mano derecha bajó el bisturí. «No hagas una incisión vertical», advirtió Vance. «Sangrará demasiado». «Lo sé», murmuró Melin. Hizo un corte horizontal, preciso y seguro.
La sangre brotó inmediatamente, oscura y rápida. «Succión», ordenó Melin. La enfermera militar se movió al instante, despejando el campo. Melin utilizó el dorso del mango del bisturí para separar el tejido. Buscaba un destello blanco de cartílago allí, en lo profundo de la herida. «Tubo», dijo, «tamaño 4.0». Entonces Vance le entregó el tubo de traqueotomía pediátrica. «Voy a introducirlo», dijo Melin. Empujó el tubo en la pequeña incisión. Encontró resistencia. El cartílago estaba aplastado. Si empujaba demasiado fuerte, colapsaría completamente las vías respiratorias. Si no empujaba con suficiente fuerza, el tubo se quedaría en el conducto falso e insuflaría aire en el cuello, matándola. Giró la muñeca, un movimiento en forma de sacacorchos que había aprendido de un viejo médico veterano de Vietnam. El tubo superó la resistencia. Sintió que cedía, la sensación de entrar en la tráquea. «¡Bombéala!», gritó Melin. La enfermera conectó la bolsa ambú al tubo y apretó. Todos observaron el pecho de la niña. No pasó nada. «No se oyen sonidos respiratorios», gritó Vance, escuchando con su estetoscopio. «Te has equivocado». «Yo no me he equivocado», espetó Melin. «Es un tapón de moco. El traumatismo ha provocado un bloqueo». Cogió un catéter de succión, lo introdujo por el nuevo tubo y aplicó presión negativa. Lo retiró. Salió un coágulo espeso de sangre y mucosidad. «Vuelve a ventilarla». La enfermera apretó la bolsa. ¡Zas! El pecho de la niña se elevó. Fue una elevación simétrica y hermosa. «¡Tenemos respiración!», gritó Vance con alivio en su voz quebrada. «Respiración bilateral. Buena entrada de aire». Todos miraron el monitor. Al principio, los números eran lentos. Luego comenzaron a subir. Oxígeno 70, 75, 85, 92, 98. La frecuencia cardíaca se aceleró. Bip, 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 bip. El color púrpura de los labios de la niña comenzó a desvanecerse, sustituido por un rosa pálido y saludable. Melin exhaló. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que salió del hospital. Aseguró el tubo con la cinta de velcro, con las manos finalmente temblorosas ahora que el peligro había pasado. «Sedación», ordenó Melin, volviendo a su rutina. «Manténganla paralizada. Tenemos que minimizar la demanda de oxígeno hasta que puedan llevarla al quirófano para la reconstrucción». «Entendido», dijo la enfermera. Melin se alejó de la mesa y se quitó los guantes ensangrentados. Sentía las rodillas débiles. Se apoyó en el carro metálico de suministros y se secó el sudor y la lluvia de la frente con el antebrazo. Eso fue. El coronel Vance miró el tubo y luego a Melin. «Esa fue la mejor vía aérea quirúrgica que he visto nunca. Y he visto muchas». Melin esbozó una débil sonrisa. «Solo es fontanería, doctor. Solo fontanería». Miró a su alrededor en busca de su caja. Solo quería sentarse. Quería llamar. Bueno, no podía llamar a Mark. Se dio cuenta con una punzada de tristeza de que no tenía a nadie a quien llamar. Había salvado a la niña, pero seguía sin trabajo. Seguía siendo la mujer a la que la seguridad había echado de St. Jude. De repente, la actividad en la entrada del hangar se intensificó. Los agentes del servicio secreto se enderezaron, con las manos juntas delante de ellos. La pared de trajes se abrió. Entró un hombre. No llevaba traje. Llevaba una cazadora informal y vaqueros, pero su presencia llenó el cavernoso espacio al instante. Estaba flanqueado por 4 hombres que parecían aún más peligrosos que los de fuera. Era el presidente Thomas Kane. Parecía más viejo en persona que en la televisión. El estrés del cargo se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos, pero en ese momento no parecía el líder del mundo libre. Parecía un tío aterrorizado. Corrió hacia la camilla. «Emily». El coronel Vance dio un paso al frente. «Está estable, señor presidente. Sus vías respiratorias están despejadas. La saturación de oxígeno es del 100%. El presidente cerró los ojos y exhaló con los hombros caídos. Extendió la mano y tocó la de la niña. «Gracias a Dios, gracias a Dios». Se volvió hacia Vance. «Me dijeron que se estaba ahogando. Me dijeron que no podías introducir el tubo». «No pude, señor», dijo Vance con honestidad. Era un hombre íntegro. A pesar del pánico que había sentido antes, no se atribuyó el mérito. Era una lesión compleja. No tenía el ángulo adecuado. «Entonces, ¿quién lo hizo?», preguntó el presidente, mirando al pequeño equipo. Vance se hizo a un lado y señaló a la mujer.
apoyada contra las cajas de suministros, con la bata empapada por la lluvia y sosteniendo una caja de cartón mojada. Ella lo hizo, señor, dijo Vance, la enfermera Jenkins. El presidente se acercó a Meline. La distancia parecía acortarse a cámara lenta. Meline se enderezó, sintiéndose increíblemente pequeña e increíblemente mal vestida. Enfermera Jenkins, dijo el presidente, extendiendo la mano. Meline lo hizo. Su apretón fue cálido y firme. Señor presidente, le ha salvado la vida, dijo con mirada intensa. Mi hermana, la madre de Emily, falleció hace 2 años. Prometí que cuidaría de ella si la hubiéramos perdido hoy. Se cayó emocionado, con la voz entrecortada. Tiene la gratitud de una nación y la deuda eterna de un padrino. Meline asintió, sin confiar en su voz. ¿Dónde tiene su base?, preguntó el presidente. En St. Jude's, justo. Ahí es donde el capitán Miller la recogió. Quiero llamar personalmente a su administrador. Quiero decirles que tienen un tesoro nacional en su personal. Meline se quedó paralizada. El mundo parecía haber dejado de girar. Miró al presidente. Miró al capitán Miller, que estaba de pie cerca, escuchando. Miró a Vance. Podía mentir. Podía decir, sí, déjele que llame. Y tal vez Sterling se sintiera tan intimidado que la volvería a contratar. Pero miró la caja de cartón que llevaba bajo el brazo, la caja con la foto de Mark. Mark odiaba a los mentirosos. No estoy en St. Jude's, señor presidente, dijo Meline en voz baja. Oh, ¿te has trasladado? Meline levantó ligeramente la caja empapada. No, señor. Unos 20 minutos antes de que aterrizara su helicóptero, me despidieron. El silencio en el hangar era absoluto. El presidente arqueó las cejas. ¿Despedida? Sí, señor. ¿Por qué? Meline respiró hondo. Por insubordinación, administré epinefrina a un niño moribundo mientras el jefe de cirugía debatía la autorización del seguro. Salvé al niño, pero infringí el protocolo. El presidente la miró fijamente. Su expresión pasó de la gratitud a algo mucho más agudo, mucho más peligroso. Era la mirada de un hombre que comandaba ejércitos. La despidieron, repitió lentamente el presidente, por salvar a un niño. Sí, señor, el doctor Marcus Sterling. El presidente se volvió hacia su jefa de gabinete, una mujer que estaba de pie en silencio detrás de él con una tableta. Llame por teléfono al director de Salud y Servicios Sociales. El presidente lo dijo con voz baja y fría. Y llame al gobernador de Illinois por la otra línea. Averigüé quiénes forman parte de la junta directiva del Hospital St. Jude. Se volvió hacia Meline, con una pequeña sonrisa sombría en los labios. Enfermera Jenkins, dijo el presidente. No creo que vaya a estar desempleada por mucho tiempo. Pero primero, ¿tiene ropa para cambiarse? Parece que hubiera nadado hasta aquí. No, señor, esta caja es todo lo que tengo. Bueno, dijo el presidente, poniéndole una mano en el hombro. Vamos a solucionar eso y luego tendremos una pequeña charla sobre el Dr. Sterling. 1 hora más tarde, Meline Jenkins estaba sentada en la sala de conferencias ejecutiva del Air Force One. El contraste era impactante. Hacía 60 minutos. Estaba temblando bajo la lluvia con una caja de cartón. Ahora llevaba una chaqueta impermeable azul marino del servicio secreto y bebía té caliente de una taza con el sello presidencial. El presidente Keynes se sentó frente a ella revisando un expediente que sus ayudantes acababan de entregarle. La niña Emily había sido trasladada en avión al Centro Médico Walter Reed por un equipo de transporte especializado. Se iba a poner bien. He leído tu expediente, Meline, dijo el presidente, cerrando la carpeta. 20 años, asistencia perfecta, 3 menciones por valor durante la pandemia y ni una sola mancha en tu historial hasta hoy. El Dr. Sterling es muy exigente, dijo Meline diplomáticamente. Cree que la jerarquía del hospital es más importante que la intuición del personal. Se cree Dios, Kane la corrigió con voz severa, y hoy ha intentado jugar a ser Dios con mi familia, al enviar a él mismo en lugar de a la persona que le pedimos. Antes de que Meline pudiera responder, la jefa de personal, una mujer perspicaz llamada la Nena, entró en la sala. Encendió el gran monitor de la pared. Señor presidente Meline, tiene que ver esto. Es tendencia. And where's the nurse es el hashtag número 1 en el mundo en este momento. En la pantalla se reproducía un video grabado con un móvil. Era desde la perspectiva de un peatón en State Street. El video mostraba al Black Hawk aterrizando en la intersección, con el viento esparciendo escombros por todas partes. Hacía zoom sobre el capitán Miller corriendo hacia Meline.
El audio era claro, por encima del ruido del rotor. No queremos al médico, queremos a la enfermera. Luego las imágenes mostraban a Miller subiendo a Melina al helicóptero y despegando. Internet se está volviendo loco, dijo Elena, mientras se desplazaba por los comentarios en la pantalla. Todo el mundo se pregunta quién es la enfermera, por qué la quería el ejército y por qué estaba en una esquina con una caja con sus pertenencias personales en mitad de un día laborable. Melin sintió que se le enrojecía la cara. ¿Vieron la caja? Lo vieron todo, dijo Elena. Y los detectives de Internet son rápidos. Ya te han identificado. Han comparado tu imagen con la página del personal de St. Jude. Pero aquí está el problema. Elena pulsó un mando a distancia. La pantalla cambió a una retransmisión de noticias en directo. Noticias de última hora de la CNN. El Chiron leyó la dirección del Hospital St. Jude. Incidente militar viral. Elder Marcus Sterling estaba de pie en un podio en el vestíbulo del hospital, flanqueado por Linda Holloway, de Recursos Humanos. Parecía muy serio, la imagen de la autoridad preocupada. Somos conscientes de las dramáticas imágenes que involucran a una de nuestras antiguas empleadas. Melin Jenkins, dijo Sterling al banco de micrófonos. Es una situación lamentable. La señora Jenkins fue despedida hoy por su comportamiento preocupante. Aunque no puedo entrar en detalles debido a las leyes de privacidad, puedo decir que sus acciones pusieron en peligro la seguridad de los pacientes. Se encontraba en un estado de inestabilidad mental. Creemos que el ejército pudo haber actuado basándose en información desactualizada cuando la sacaron de allí. Melin se quedó sin aliento y se levantó tan rápido que su silla se volcó. Ese mentiroso inestable. Salvé la vida de un niño. Se está adelantando a la narrativa, dijo Kane, entrecerrando los ojos mientras miraba la pantalla. Sabe que el ejército te recogió, así que tiene que desacreditarte antes de que aterrices. Si tú eres la heroína, él es el villano que despidió a una heroína. Si tú eres inestable, él es el administrador responsable que protegió el hospital. En la pantalla un periodista gritó una pregunta. Dr. Sterling, ¿puede confirmar si la operación militar estaba relacionada con un paciente del hospital? Por supuesto que no, mintió Sterling con naturalidad. Aquí tenemos la situación bajo control. La señora Jenkins ya no es una profesional con licencia en este centro. Rezamos para que reciba la ayuda que necesita. Melin sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ya no se trataba solo de su trabajo, se trataba de su reputación. Él estaba destruyendo su nombre en la televisión nacional para salvar su propio pellejo. Va a ganar, susurró Melin. Tiene a los abogados, tiene a la junta. Yo solo no soy nadie. El presidente Kane se levantó, se acercó a la ventanilla del avión y miró hacia la pista, donde se estaba reuniendo la comitiva. No eres nadie, Melin, dijo Kane. Eres la mujer que salvó a Emily, y me tomo muy a pecho que la gente mienta sobre mis amigos. Se volvió hacia ella con un brillo pícaro en los ojos, el tipo de mirada que derriba dictaduras. Ella, nena, ladró el presidente. Sí, señor. El doctor Sterling está dando una rueda de prensa en este momento. Sí, señor. Responderá preguntas durante los próximos 20 minutos. Bien, dijo Kane. Melin, coge tus cosas. ¿A dónde vamos?, preguntó Melin. De todos modos, tengo una reunión con el gobernador en Chicago esta tarde, dijo el presidente, abrochándose la chaqueta. Creo que podemos desviarnos. Creo que es hora de que te devolvamos a tu coche. Y creo que deberíamos hacerlo mientras las cámaras siguen grabando. La sala de prensa del St. Jude's Memorial estaba abarrotada. Todos los medios de comunicación de Chicago, además de las oficinas nacionales, se habían apiñado en el atrio. El video viral del secuestro del Black Hawk era lo más emocionante que había ocurrido en la ciudad en años, y todo el mundo quería respuestas. El Dr. Sterling disfrutaba de ser el centro de atención. Había ensayado sus líneas a la perfección. Interpretó maravillosamente el papel de líder victimizado. Nunca es fácil despedir a un miembro del personal, Sterling dijo, con voz llena de falsa simpatía. Melin llevaba mucho tiempo aquí, pero la medicina requiere precisión, no justicierismo. Tenemos protocolos estrictos por una razón. ¿Pero por qué la quería el ejército?, preguntó un periodista del Chicago Tribune. Seguramente fue un error administrativo. Sterling lo descartó con un gesto de la mano. Yo ofrecí mis servicios al equipo de rescate, pero en la confusión, agarraron a la primera persona que vieron con bata. Fue una escena caótica.
Linda Holloway asintió con la cabeza a su lado. Actualmente estamos revisando nuestras medidas de seguridad para evitar este tipo de interrupciones en el futuro. De repente, los teléfonos de todos los periodistas de la sala se encendieron al mismo tiempo, zumbando, sonando, pitando. Un murmullo recorrió la multitud. Los periodistas miraron sus pantallas y luego se miraron entre sí con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó Sterling, molesto por la distracción. Un periodista de la primera fila levantó la vista, sosteniendo su auricular. Dr. Sterling, ¿sabe que la comitiva presidencial acaba de salir de la autopista? Sterling frunció el ceño. El presidente está en la ciudad para una recaudación de fondos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Señor, le interrumpió el periodista. No van a la recaudación de fondos. El control de tráfico dice que han cerrado Waka Drive. Se dirigen aquí. Sterling se quedó paralizado. ¿Qué? Antes de que pudiera procesar la información, el sonido de las sirenas comenzó a filtrarse en la sala desde la calle. No eran una o dos sirenas, sino toda una sinfonía. El rugido de la escolta policial, el estruendo de los vehículos blindados. Las puertas de cristal de la entrada principal, visibles detrás del grupo de periodistas, destellaban con luces rojas y azules. Dos agentes del servicio secreto, con equipo táctico completo, irrumpieron por las puertas del hospital. Rifles en posición baja. Escudriñaron el vestíbulo. «Despejen el paso», gritó uno de ellos. «Hagan un hueco». Los periodistas, intuyendo que se estaba haciendo historia, se apartaron como el mar rojo. Apartaron sus cámaras de Sterling y las dirigieron hacia la entrada. Sterling se quedó solo en el podio, con la boca ligeramente abierta. Linda Holloway dio un paso atrás nerviosa. Por las puertas entraron 4 agentes de policía de Chicago uniformados, seguidos por el alcalde de Chicago. Luego vino el equipo del servicio secreto. Y luego, caminando uno al lado del otro, llegaron el presidente Thomas Kane y Melene Jenkins. Melene todavía llevaba la chaqueta cortavientos del servicio secreto, demasiado grande para ella, con el pelo recogido en un moño desordenado, pero caminaba con la cabeza alta. El presidente le ponía la mano suavemente en la espalda para guiarla. La sala estalló. Los flashes se dispararon como una tormenta de luces estroboscópicas. Se gritaron preguntas, que se superpusieron en una pared de ruido. Sterling agarró el podio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía como si estuviera viendo un fantasma. El presidente no se detuvo al borde de la sala. Caminó directamente hacia el podio. Sterling no se movió. Estaba paralizado. «Disculpe, doctor», dijo el presidente, con la voz amplificada por el micrófono ante el que Sterling seguía de pie. «Creo que está en mi sitio». Sterling retrocedió tambaleándose, a punto de tropezar con un cable. «Señor presidente, no lo esperábamos». El presidente Kane lo ignoró. Ajustó el micrófono. La sala quedó en un silencio sepulcral. «Compañeros estadounidenses», comenzó Kane mirando directamente a las cámaras. «Pido disculpas por la interrupción, pero estaba viendo la rueda de prensa de Lord Sterling desde el Air Force One y me sentí obligado a venir aquí para corregir la información». Hizo un gesto a Melene, que estaba a su derecha, con aspecto aterrorizado pero resuelto. «El Dr. Sterling acaba de decirles que Melene Jenkins fue despedida por inestabilidad», dijo Kane, alzando la voz con ira controlada. «Les dijo que era un lastre. Les dijo que el ejército había cometido un error». Kane hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. «La verdad es», continuó Kane, «que hace 2 horas mi ahijada sufrió un colapso respiratorio catastrófico. Los mejores médicos del ejército no pudieron estabilizarla. Pedimos a Melene Jenkins por su nombre porque es la mejor enfermera torácica de esta ciudad. Y cuando llegó, no se limitó a ayudar. Realizó una intervención quirúrgica para salvarle la vida que el médico de vuelo no se atrevió a intentar». Un grito ahogado recorrió la sala. Las cámaras enfocaron el rostro de Melene. «Ella salvó a mi familia», dijo Kane. «Y lo hizo 1 hora después de haber sido despedida por este hombre». Kane señaló con el dedo a Sterling, que ahora sudaba profusamente. «¿Y por qué la despidieron?» «Porque salvó la vida de otro niño en contra de las órdenes de este hombre». Los periodistas se abalanzaron sobre Sterling como una manada de lobos. «Dr. Sterling, ¿es eso cierto? ¿La despidió por salvar a un paciente? ¿Mintió sobre su estado mental?» Sterling tartamudeó, levantando las manos. Esperen un momento. Hay complejidades. Protocolos de seguros.
Meline tomó la palabra. Era la primera vez que hablaba. Su voz temblaba, pero ganó fuerza cuando miró a Sterling a los ojos. Leo se estaba muriendo. Marcus tenía 8 años. Usted estaba preocupado por una demanda. Yo estaba preocupada por su madre, que iba a tener que enterrarlo. Esto es absurdo, espetó Sterling, tratando de recuperar el control. Yo soy el jefe de cirugía. Yo determino la idoneidad de mi personal. No puede entrar aquí sin más. Y de hecho, interrumpió el presidente, puedo hacer algo más que eso. Kane se volvió hacia un lado de la sala. Agente Reynolds. El agente del servicio secreto se adelantó con un sobre de Manila en la mano. Se lo entregó al presidente. Dr. Sterling, dijo Kane, abriendo el sobre. Mientras volaba hacia aquí, pedí al Departamento de Justicia que investigara las prácticas de facturación de St. Jude's bajo su administración. Parece que dar prioridad a los beneficios sobre la paciencia es una costumbre suya. Encontramos discrepancias, y muy importantes. El rostro de Sterling se puso gris, y Kane añadió, volviéndose hacia las cámaras. También llamé al presidente del consejo del hospital. Le interesó mucho saber que el jefe de cirugía mintió a la prensa nacional y al presidente de los Estados Unidos. Ahora mismo estás hablando por teléfono con recursos humanos. Kane miró a Linda Holloway. Linda, ¿verdad? Linda, al darse cuenta de que el barco se hundía y no quería hundirse con él, asintió enérgicamente. Sacó un papel del bolsillo. Era evidente que lo había preparado en el momento en que llegó la comitiva. Dr. Sterling, dijo Linda con voz temblorosa. Con efecto inmediato, la Junta ha votado suspender sus privilegios en espera de una investigación. Debe abandonar las instalaciones. La sala estalló en caos. Sterling miró a su alrededor con nerviosismo. No pueden hacer esto. Yo construí esta ala. Yo soy este hospital. Señor Henderson, llamó Meline en voz baja. Desde el fondo de la sala, el viejo guardia de seguridad. Fast Eddie dio un paso adelante. Tenía una amplia sonrisa en el rostro. Sostenía una caja de cartón, vacía. Creo que sabe cómo salir, doctor, dijo el señor Henderson. Y aquí tiene una caja para sus cosas. Es un poco pequeña, pero seguro que se las arreglará. Los flashes cegaron a Sterling mientras cogía la caja. Su arrogancia finalmente se derrumbó bajo el peso de su propia soberbia. El presidente Kane rodeó con el brazo los hombros de Meline. Ahora, Meline, sobre tu situación laboral. Tengo una oferta de trabajo para ti, pero tengo la sensación de que St. Jude's querrá hacer una contraoferta primero. Meline miró a los periodistas, al presidente y luego al lugar donde había estado llorando bajo la lluvia hacía solo unas horas. Creo que sí, dijo Meline, sonriendo por primera vez en todo el día. Voy a necesitar un aumento. Volvía a llover en Chicago, pero esta vez no parecía un funeral. Parecía un bautismo. Había pasado exactamente un año. Meline Jenkins estaba de pie bajo una gran carpa blanca instalada en el patio de lo que solía ser el St. Jude's Memorial. El hospital había sufrido un cambio de imagen radical. El letrero sobre la entrada ya no lucía las austeras letras plateadas corporativas de la antigua administración. En su lugar, unas letras cálidas y acogedoras decían Centro Meline Jenkins para traumatismos pediátricos. Meline se alisó la solapa de su bata blanca. No era el uniforme estándar de enfermera que solía llevar. Era la bata de la directora de operaciones de enfermería. Debajo de su nombre, bordado en hilo dorado, estaban las palabras paciente, defensora, jefa. Pareces nerviosa, dijo una voz a su lado. Meline se volvió y vio a Leo, que ahora tenía 9 años, de pie con su mejor traje de domingo. Era el niño al que había salvado de la bestia. El niño cuya vida le había costado el trabajo y le había dado un destino. Parecía sano, lleno de energía, y en ese momento estaba intentando coger a escondidas una tercera galleta de la mesa del buffet. Estoy un poco nerviosa, Leo, admitió Meline, agachándose a su altura. Los discursos no son lo mío. Prefiero las vías intravenosas y los vendajes. Lo harás muy bien, dijo Leo, con la boca medio llena de trocitos de chocolate. Solo tienes que volver a contarles la historia del helicóptero. Esa es la mejor parte. Meline se rió. Creo que a estas alturas todo el mundo conoce esa historia. Era cierto. El incidente de la enfermera del Black Hawk se había convertido en una leyenda en la comunidad médica. Había desencadenado un debate nacional sobre la autonomía de las enfermeras
y los peligros de la extralimitación administrativa. Se estaban aprobando leyes Jenkins en las legislaturas estatales de todo el país que protegían al personal médico que actuaba de buena fe para salvar vidas en situaciones de emergencia, protegiéndolos de represalias laborales. La multitud en el patio era inmensa. Había médicos, enfermeras, antiguos pacientes y personal militar. En primera fila estaba sentado el presidente Kane, sonriendo como un padre orgulloso con su ahijada Emily a su lado. Emily tenía ahora 10 años, la cicatriz en su cuello, una línea fina y tenue, una insignia de supervivencia. Pero lo más satisfactorio para Meline no eran los VIP, era el personal. Las enfermeras de St. Jude se mantenían erguidas, ya no se encogían en los pasillos, se sentían empoderadas. Sabían que si defendían a un paciente, Madeline las respaldaría. La cultura del miedo que Marcus Sterling había creado había desaparecido, arrastrada por la tormenta de aquella tarde. Hablando de Sterling, su nombre solo se mencionaba en historias con moraleja. Ahora, la investigación que había iniciado el presidente Kane había sacado a la luz una década de fraude a las aseguradoras y encubrimiento de negligencias. Sterling no solo había sido despedido, actualmente cumplía una condena de 5 años en un centro federal de mínima seguridad por fraude. Le habían revocado la licencia médica de forma permanente. Linda Holloway se había convertido en testigo del Estado para evitar la cárcel y ahora trabajaba como caótica gerente en una cadena de comida rápida en Ohio, un destino que probablemente le parecía mucho peor que la prisión. Damas y caballeros, resonó la voz del locutor. Por favor, den la bienvenida a la directora del centro, Meline Jenkins. Meline se dirigió al podio. Los aplausos eran ensordecedores. No eran aplausos de cortesía, era un rugido de respeto. Miró al mar de rostros, vio al señor Henderson, que seguía siendo el jefe de seguridad, pero ahora lucía un uniforme mucho más bonito y un aumento de sueldo significativo. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Meline respiró hondo. No necesitaba notas. Hace un año, Meline comenzó a hablar con voz firme y clara. Salí por estas puertas con una caja de cartón. Pensaba que mi valor venía determinado por una tarjeta de identificación y un número de nómina. Pensaba que el poder pertenecía a las personas con los títulos más importantes. Hizo una pausa y miró a Leo y Emily, pero aprendí algo, que el poder no es un título. El poder es la capacidad de ayudar. La autoridad no la otorga un consejo de administración. Se gana con la confianza de los pacientes. Cuando nos ponemos estas batas, no somos solo empleados. Somos la última línea de defensa entre la vida y la muerte. Y ninguna política, ningún protocolo y ningún administrador debería interponerse en el camino de hacer lo correcto. Agarró el atril. Este centro no lleva mi nombre porque yo sea especial. Lleva el nombre de una enfermera porque es una promesa. Una promesa de que en este edificio, el paciente es lo primero, siempre. Y si tienes que romper una regla para salvar una vida, bueno, te sugiero que lo hagas. Solo asegúrate de tener un buen abogado o, al menos, un presidente en marcación rápida. La multitud estalló en risas y vítores. Cuando la ceremonia terminó, el presidente Kane se acercó a ella. «Has hecho un buen trabajo aquí, Meline», le dijo, estrechándole la mano. «La tasa de mortalidad del hospital ha bajado un 15% desde que te hiciste cargo de los protocolos de enfermería. Solo dejamos que las enfermeras hagan su trabajo, señor», respondió Meline. «Por cierto», dijo Kane, inclinándose hacia ella, «el capitán Miller te envía sus saludos. Ahora mismo está desplegado, pero me ha pedido que te dé esto». El presidente le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un parche militar para levantar la moral. Mostraba la silueta de un helicóptero Black Hawk y debajo, las palabras, «No queremos al médico». Meline sonrió con lágrimas en los ojos, cerró la caja y la apretó con fuerza. «Gracias, señor presidente». «No», dijo Kane, volviéndose para marcharse con su equipo del servicio secreto. «Gracias, Meline». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte de Chicago, Meline caminó de regreso hacia la entrada del hospital. Se detuvo en el lugar de la acera donde había aterrizado el helicóptero. Las marcas de quemaduras de los neumáticos habían desaparecido hacía tiempo, desvanecidas por el clima y el tráfico, pero aún podía sentir el viento, aún podía oír el estruendo. Miró su reflejo en las puertas de cristal,
Vio las arrugas de 20 años de servicio, vio las canas, pero también vio a una mujer que había atravesado el fuego y había salido con el agua en las manos. No era solo una enfermera, era una guardiana, y tenía que empezar su turno. Malene Jenkins empujó las puertas y volvió a entrar en el hospital, lista para salvar la siguiente vida. La historia de Malene Jenkins nos recuerda que el verdadero heroísmo suele pasar desapercibido hasta el momento en que se vuelve absolutamente necesario. En un mundo obsesionado con los títulos, el estatus y la burocracia, es fácil olvidar que las personas más importantes de la sala suelen ser las que realizan el trabajo real. El viaje de Malene, desde una empleada despedida que caminaba bajo la lluvia hasta convertirse en un símbolo nacional de integridad, demuestra que un acto de valentía puede desmantelar años de corrupción. Nos enseña que, cuando los sistemas fallan, los individuos deben levantarse. Y a veces la caballería no llega en un caballo blanco. Llega en un helicóptero Black Hawk en busca de la persona que sabe cómo salvar una vida, no solo cómo facturarla. Y esa es la increíble historia de la enfermera Malene Jenkins. Es una locura pensar que la despidieron por salvar una vida solo unos minutos antes de que el presidente necesitara que hiciera precisamente eso. Realmente te hace preguntarte cuántos héroes hay ahí fuera en este momento, siendo castigados por hacer lo correcto solo porque rompen un protocolo. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más dramas de la vida real sobre héroes que obtienen la justicia que se merecen, por favor, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.